Bienvenidos. Aquí estamos para, mientras Modesta nos prepara la bienvenida, queríamos recordarles algunos aspectos técnicos para poder aprovecharlo desde el inicio. Aquellos que no han estado ayer, en la parte de abajo hay un icono, en la parte de abajo del Zoom, hay un icono redondo que dice interpretación. Aquellos que son de habla portuguesa pueden seleccionar el portugués para poder escuchar la traducción en simultáneo, y quienes son de habla español pueden seleccionar el idioma español, porque si en algún momento en la plenaria toma la palabra alguien de Brasil, podremos escuchar la traducción del portugués a español, ¿no? Y en segunda instancia, para quienes no saben, la idea para el trabajo de grupo de hoy, poder armar los grupos del mismo idioma en esta primera oportunidad. Les pedíamos que se pudieran renombrar antes de su nombre con la letra P si son de habla portuguesa, y con la letra E si son de habla española. Para poderse renombrar, esto se hace con el mouse apoyándose sobre la fotografía de ustedes mismos, sobre la cámara. Si ustedes se apoyan, van a ver que aparecen tres puntitos. Cliquean en esos tres puntitos y al fondo aparece una opción que dice renombrar. Oprimen renombrar y ahí les va a dejar escribir antes de su nombre la letra P o la letra E. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a quienes se están sumando, a quienes desde ayer estamos aquí de vuelta. Vamos a retomar este día. Ayer decíamos que con este itinerario formativo de la Red Latinoamericana de Tierras hacia una fraternidad posible, estamos buscando volver sobre huellas de los aprendizajes de los compañeros y las compañeras desde diferentes puntos y experiencias de América Latina. Decíamos también de que este es un hito para nosotros muy importante, porque la Red Latinoamericana de Tierras tomó entidad en plena pandemia, en febrero del 2020 en Tocancipá, y hemos acordado seguir viaje, mirando experiencias, mirando contextos históricos, mirando marcos de teoría que fueron nutriendo, que fueron inspirando nuestro camino tras la conquista de la tierra. Esta experiencia en busca de la tierra no es un asunto nuevo. Decíamos que es la misma historia humana que nutre nuestro viaje por este planeta. Entonces, Carlos nos va a ayudar a recordar algunos aspectos que ayer estuvimos presentando a través de Elena, y para que hoy podamos vivir esta experiencia preparándonos para los próximos encuentros. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Gracias, Modesta. Y bueno, gracias a todos ustedes, a Lena, por la exposición de ayer, que la verdad fue muy, muy interesante, muy sentida. Y, y bueno, haciendo como hoy volviendo a recordar juntos también algunos aspectos para que ella después nos pueda seguir introduciendo y nos pueda dar las consignas para trabajar en grupo. No, no, a mí me resaltaba un poco el tema de cuántos aprendizajes, ¿no? Porque realmente es una exposición muy rica, en la cual tantos aspectos de nuestra América Latina, en el tema acceso a la tierra, el tema de la producción sustentable, hacia una ecología integral, y cuántos aspectos tanto de los negativos, los positivos, donde a través de los aprendizajes que ella nos compartió con sus compañeros, también
nos sirven también para poder aprender entre todos, ¿no? Y que bueno, esa era un poco también la idea de este itinerario y la idea de por eso el trabajo en grupos para poder reflexionar y hablar de estas cuestiones juntos que después al final volcaríamos en una plenaria. Así que Elena, si vos querés, te damos la palabra para podernos introducir en la dinámica de hoy. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada quería poder hacer un repasito rápido de justamente algunas cuestiones vinculadas a esto de los aprendizajes y una de las presentaciones de ayer, una de las diapositivas me quedó sin pasarla por una cuestión de tiempos, y que tiene que ver sobre todo desde dónde nos paramos o cómo nos paramos, los que nos involucramos en estos procesos, los que amamos la tierra y amamos justamente poder ayudar a otros desinteresadamente. Así que voy a volver con esa presentación un ratito. Bien. Bien. Ahora la busco. No, me fui un poco más lejos. A ver. Aquí. Bueno, yo quise rescatar quizás alguna cuestión que tiene que ver esto con el método. Sobre todo, bueno, desde los que son brasileros y tienen toda la historia de Paulo Freire, de la educación popular, y que lo tienen, digo, muy, muy incorporado, quizás está de más, pero para el resto quizás no. Y entonces yo quería compartir esto. Uy, se me pasó. Perdón, ahí está. Esto que tiene que ver el método o la mirada, desde dónde nos paramos para aportar, para trabajar, ¿no? Entonces, hay que esto también parte quizás del método, una mirada un poco, o sea, un poco no, de hecho marxista, pero que tiene que ver con ir de lo concreto a lo abstracto para volver a lo concreto que ya es transformado. Esto... Y Borda habla de la acción, la teoría y la acción. Paulo Freire también toma estos elementos. Está el tema de construir, desconstruirnos para reconstruir de nuevo conocimiento, pero sobre todo tiene que ver con que no pensar que las cuestiones son lineales, sino que la misma práctica nos permite aprender desde los errores, desde los aciertos y también desde las dudas. Y si uno no recibe un aporte también de la teoría, de poder formarnos, de nuevas lecturas, de nuevas experiencias de otros, también nuestra práctica se queda chata, ¿no? Y sigue repitiendo lo mismo. Sin nuevos cuestionamientos, ¿no? A veces la teoría nos permite eso, o el intercambio con otros, con otras organizaciones. Esto justamente, esta misma espacio creado por la red, es justamente un espacio de construcción de teoría a partir de la experiencia, ¿no? Entonces eso nos permite nuevas miradas. Y después también este conocimiento que se transforma de una mirada individual a una de nosotros, que tiene que ver con esta frase, la cosa en sí, para transformarse cosa en nosotros, es conocimiento. Y justamente el aporte tiene que ver con justamente un proceso de un montón de años que fue construido colectivamente, nos ha permitido desarrollar territorios y experiencias. Entonces,
Yo tuve la suerte de poder sistematizarlas en cuestiones que les conté ayer, pero que también eso es importante en nuestras organizaciones, sistematizar las experiencias, porque es ahí, si no, donde se nos pierden los aprendizajes, y es esto de poner esa experiencia en palabras para compartirla con otros. Y ahí hay una cuestión que dice idea fuerza, que es esto, la organización comunitaria, la acción jurídica, comunicacional y siempre la tierra como un derecho. Y esto que algunos llaman, y que por ahí últimamente, quizás en la Argentina, no sé en otros lados, está un poco más de moda, que es esto de la investigación militante, y yo lo di vuelta también, porque es el militante o los militantes de estas luchas, investigando, es parte también de justamente lo que hacemos. Nuestra práctica no es solamente ayudar al otro, es investigar, conocer, ver cómo podemos ir trabajándola. Y nosotros como investigador siempre tenemos esa idea del investigador, o nos metió también, nos han metido esta cuestión que un investigador no puede involucrarse con el hacer, y eso en realidad siempre los deja fuera, porque su mirada siempre está desde el lado de afuera, y solamente van a poder ver, digo, como si una casa siempre está de afuera, siempre vas a poder ver el frente, o los costados, o el fondo, pero el interior no. Entonces el tema del investigador como sujeto y objeto de esta investigación, acción o acción militante. Ese era uno de los elementos que quería compartir. Ahora voy a dejar de compartir esa pantalla para volver y hacer un pequeño resumencito de aprendizajes en función también de lo que charlamos ayer. Uno de estos elementos tiene que ver justamente con el aporte de las distintas ciencias. O sea, la base siempre está en la comunidad, pero ese me lo voy a dejar para después. El aporte de las distintas ciencias, de los distintos conocimientos. Entonces, siempre en las cuestiones de tierra, sea de acceso o de defensa de un conflicto, el rol de las ciencias jurídicas, de los abogados, es el que como que predomina. Entonces, siempre cuando llega un abogado ya tiene la palabra, tiene la salvación, tiene el camino. Y la verdad que eso no es del todo cierto. Son una parte y una pata más de la mesa para poder construir en un territorio. Porque lo que no se hace en el territorio, lo que no defiende una comunidad, no se defiende jurídicamente, ni avanza. O sea, yo digo de esto de aprendizaje, estaba aprendizaje a partir de las cosas positivas y las dificultades que hemos tenido. Y básicamente nosotros hemos perdido juicios de 10 años de defensa en lo jurídico, que primero se ganó, o sea, que fueron muy violentos, y que justamente ahí no era el empresario que quería desalojar, en realidad era un abogado, profesor de la universidad, de Derecho Romano, o sea, tenía muy claro en qué se estaba metiendo y en qué no, pero también tenía una alianza o un nivel de vínculo y relaciones dentro de la justicia con el que también eran para nosotros muy difícil pelearlos. Pero sobre todo, ¿cuál fue la cuestión ahí? Fue muy difícil, o sea, se aguantó todo el conflicto cuando se judicializó y teníamos que pasar a la otra etapa de organizarnos para producir, para compartir con el otro. Ahí empezó a haber conflictos porque quizás la familia que estaba ahí tenía varios hijos, los hijos tenían distintos intereses, falleció el padre de un cáncer que fue muy terminal, y de repente, bueno, se armó ahí como una disputa de intereses entre que unos hijos decían nos vayamos, se la vendamos, otros nos quedemos, ¿qué es lo que hacemos? Y no pudimos, por más que a través de la organización intentamos distintas formas para organizarnos, lograr organizar ahí para producir. Y finalmente, la mamá también después de 10 años ya estaba grande, ya no se podía quedar y que quedaba ella sola ahí.
dejó también el campo. Entonces para nosotros, después de perder el campo en el ámbito judicial, ya era algo, un trámite más, porque en realidad ya lo habíamos perdido de hecho en el campo. Entonces digo, lo que no se hace en el territorio, no se gana jurídicamente. Eso por un lado. Después otras cuestiones, a veces hay desaciertos que tienen que ver con por querer defender todo, ¿no? También uno pierde la especificidad y ahí digo, perdimos juicios porque justamente si hablábamos de campo de 17.000 hectáreas y entonces era tan grande para un juez poder ver eso que directamente lo rechazó. Porque también hay una idea de la justicia, ¿para qué los campesinos, las campesinas quieren tanta tierra? ¿No? Esto está como si el capital sí pudiera tener la cantidad de tierras que quiere, pero el campesino y la campesina no. Eso es como una visión instalada. Y entonces ahí es importante el rol desde otras ciencias, ¿no? Desde los agrónomos, desde los de ingenieros en recursos naturales, desde trabajadores sociales que pueden aportar conocimiento, informes, explicando por qué se necesita tanta tierra. O sea, supongamos, son unas áreas, necesitas, no sé, 65 hectáreas para criar una vaca. Entonces, en la escala de producción estamos hablando de campos grandes, ¿no? O cuando hablamos de trabajadores sociales que pueden poner en las condiciones de vida, digo, ahí hay como también un juego entre las distintas ciencias y que no siempre lo jurídico comanda la estrategia que se va a armar. Por ejemplo, los geógrafos o de recursos naturales o los agrónomos que trabajamos con esto, con los croquis de las imágenes satelitales y todo, son los que posibilitamos de que el abogado pueda ubicar y localizar el lugar y que pueda poner una imagen que a un juez que no sabe ni de qué está hablando y que generalmente están hablando de robos en la ciudad o de litigio entre empresas y deudas y todas esas cuestiones, pueda entender de qué estamos hablando en el campo, de las distancias, de esa realidad, ¿no? Entonces también este trabajo interdisciplinario es fundamental. Y ahí apoyándonos también con técnicos que trabajan en el Estado, ¿no? Ahí hay una de las cuestiones que en relación justamente al Estado, podemos tener políticos que son afines y en determinado momento nos permiten avanzar, y hay momentos en los que vamos a tener políticos que al revés. Pero los técnicos, la gente que trabaja, que es de planta, que no cambia con los colores políticos, son fundamentales a la hora también de poder ayudarnos, porque todos estos procesos de tierra son largos. No hay que pensar de que nos organizamos y en 2 días vamos a acceder a la tierra, o que un campo lo defendemos y en 1 año ya estamos. No, estamos hablando siempre de 10 años, procesos largos. Lo importante es que nosotros nunca perdamos la posibilidad de estar en la tierra, ni de irnos, porque cuando nos vamos es donde directamente nosotros la abandonamos, ¿no? Después otro de los elementos tenía que ver con la cuestión de justamente el acceso a la tierra. Ahí a veces, ahí hay 2 cosas importantes. Una, el tema de la tierra. ¿Qué tierra es con la que queremos acceder? Y eso es fundamental que no lo sepa nada más que 1 o 2 o 3, digo, porque cuando empiezan a haber muchos que saben dónde están, terminamos sin nada. En el caso de nuestra organización, la primera propuesta que hicimos allá por el 2001, presentamos un proyecto al intendente, re felices porque éramos 20 familias para acceder a la tierra en una finca que sabíamos que estaba endeudada con irrigación,
que los herederos no estaban interesados, entonces que se podía plantear un plan quizá de pago de esa tierra a largo plazo. Se lo presentamos al intendente en una reunión donde nos sacamos fotos, nos firmó el proyecto y todo, y a los 3 meses esa finca apareció en manos de un empresario de la zona, que en teoría había hecho una compra a los herederos. Entonces digo, acá también digo, obviamente, esa información salió desde la intendencia, de que estaba esa posibilidad, ¿no? Entonces, a veces esa cuestión de cuál es la tierra, la tenemos que manejar como un tesoro, ¿no? Como algo que vamos a guardar, y en el momento indicado es donde se pone a jugar. Y después los otros elementos también tienen que ver con el acceso a la tierra, es tener claramente identificado quiénes son las compañeras y los compañeros, las familias que se comprometen dentro de ese proceso, ya que si nosotros decimos, bueno, todos vamos a ir por el acceso a la tierra y después vemos quién se queda a producir, y como el proceso también puede llegar a ser largo, eso se termina desgranando. Y terminamos con uno solo o con nadie. Entonces, está esa cuestión también, poder identificar, eso también pone, tampoco es decir, no, acá defendemos todo, la tierra, y después también, después de 3 meses nos cansamos y cada uno se quiere ir a su casa. Entonces, es importante tener justamente quiénes son los sujetos que se van a hacer responsables y que van a acceder a la tierra, y por lo tanto tienen mayor compromiso que el resto que puede acompañar. Y nosotros siempre hablamos en la organización de que hay cuatro patas que sostienen la defensa de un territorio, también la cuestión del acceso, uno que tiene que ver con justamente la organización comunitaria. Otra, la formación. Es indispensable que todos los compañeros estén formándose en la cuestión jurídica, en cuáles son sus derechos, en los procesos organizativos. Sin formación también se nos cae, porque no hay posibilidad de ver lo que viene para adelante, de definir estrategias conjuntas. El otro elemento es la comunicación. Saber en qué momento comunicamos qué. Ante un conflicto, nosotros rápidamente sacamos comunicados, fotos de prensa, qué es lo que está pasando. Eso actúa hoy de paraguas. Hoy tenemos muchos más elementos, digo, hace muchos años nos rompían la cámara o nos abrían la cámara y nos quedábamos sin foto para contar que nos estaban queriendo desalojar, que había detenciones arbitrarias. Hoy con el celular, los videos, es mucho más fácil, y también actúa como paraguas de defensa. ¿Por qué? Porque la policía, la justicia, y todos se sienten observados cuando se pone a la luz alguna situación. Y entonces empiezan a caminar, vendríamos a decir, nosotros siempre decimos, empiezan a caminar por la cuerda floja, sin querer equivocarse con cada paso que dan. Y después el otro elemento es la cuestión de lo jurídico, ¿no? Siempre digo, como decíamos, sin subestimar el rol, o sea, que la estrategia no puede ser definida solamente por un abogado, pero sí tener un apoyo jurídico que nos acompañe en el proceso, ¿no? Y abogados que sean comprometidos justamente con la lucha campesina. Digo, ahí hice como un repaso, seguramente pueden haber algunos otros elementos para que surjan. Ahora Modesto, creo que, perdón, Modesto, Carlos va a indicarles cómo vamos a trabajar en grupo. La idea era esto, se van a armar grupos, y en los grupos tenemos 3 preguntas para responder, para trabajar ahí en el grupo. ¿Mm? Entonces, déjenme que las encuentre.
Bien, entonces, no sé si, para que me ayudes, Carlos, porque estaba ahí buscando y no las estaba encontrando, si ya todos se renombraron con la P y la E para armar los grupos, si no volverles a contar mientras yo Bien, sí, aprovechamos porque algunos entraron ahora a lo último y veo que hay varios de ustedes que todavía faltaban. La idea en unos momentitos es poder hacer trabajo en grupos, para lo cual Cristina, que nos organizará por idioma, precisaría que ustedes pusieran renombrar y agregaran la E antes de su nombre a quienes hablan español, la P a quienes hablan portugués, y sabemos de Titus que posiblemente habla francés, bueno, que había otro compañero que también hablaba francés que se ofrecía estar en su grupo, que también lo trataríamos de hacer así. Pero bueno, para quienes no saben cómo poner la P o la E o renombrarse, tienen que llevar la manito del mouse, la tienen que poner sobre la foto de ustedes. Ahí les van a aparecer tres puntitos arriba a la derecha, cliquean esos tres puntitos y al cliquearlo van a ver que les sale una lista de opciones donde abajo de todo dice renombrar, oprimen renombrar y les va a permitir cambiar, agregar la E o la P. Logre que bueno, igualmente puede ser una buena experiencia, pero bueno, para quienes deseen tratar de en esta primera instancia poder hacerlo por idioma, le hacemos esta posibilidad. bueno, Bueno, yo creo que de todas maneras alguna persona va a quedar de pronto, alguien de habla portugués, que no se haya sabido renombrar, quedará con el grupo en español. Si tienen alguna dificultad, se pueden salir del grupo y los vuelvo a asignar a otro. Ah, perfecto, Cristina. Sí. Carlos, ¿y ya va a empezar el trabajo en grupos para abrir los micrófonos? Tú me dirás. Bien, sí, Lena, ¿empezamos entonces? me falta poder compartirles las experiencias, así que... Bueno, el así terminar que, entonces... perdón, las preguntas. Entonces, te las paso, las pongo en el chat, Lena, las tengo acá. Bueno, dale. Las pongo ahí en el chat para todos. Eso, mientras Carlos coloca en el chat las preguntas, les voy a abrir sus micrófonos para que no tengan dificultad ahorita en el trabajo en grupo. Bien, ya ahora cuando vayan a los grupos ya pueden abrir sus micrófonos sin ningún problema. Carlos, puedes abrir tu micrófono de nuevo. ¿Podés verlas, Lena, las preguntas? Sí, ahora las leo, entonces las compartimos. Es para el grupo poder compartir cuáles son los aprendizajes más relevantes que rescataron de la exposición de ayer y de hoy, cuáles son los elementos a tener en cuenta para una propuesta de acceso a la tierra, qué actores deben ser parte del proceso de acceso a la tierra y qué saberes o experiencias pueden aportar cada uno. Digo, también en este momento, esa última tiene que ver con el aporte de ustedes, es qué le sumarían ustedes a esto que hemos charlado. La idea a la vuelta tiene que ver con que en el grupo haya algún coordinador que tome apuntes, o que sea lo primero se presenten, después puede haber alguien que tome apuntes, que lo acuerden, quién va a exponer a la vuelta del trabajo en grupo. Y cuando volvamos, vamos a empezar con las exposiciones. La idea es que la exposición no se haga larga, porque van a haber muchos grupos y queremos poder escuchar a todos.
en el caso que haya algún grupo que quede sin exponer, la idea es que esa exposición luego se coloque en el foro también para ser compartida, o quizás todas las experiencias puedan ser subidas para poder sistematizarlas, ¿sí? Pero sobre todo para que si hay alguien que quedó sin un grupo, sin exponer, pueda colocarlas ahí. Entonces, Cristina, creo que vamos a los grupos. Bueno, Lena, entonces en este momento les va a llegar un mensaje, una invitación a unirse al grupo. ¿Sí? La van a ver ahí abierta, les invitan al grupo. A ver, aquí vamos. ¿Cuánto tiempo, Lena? Discúlpame que no te puse atención. Teníamos 30 minutos, 30 Carlos. minutos. Sí, 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 30 Muy minutos, bien, así que 30 así pueden minutos. hablar todos y pueden hacer ida y vuelta y sale más Bueno, rica la... entonces nos vemos en 30 minutos. Por favor, vayan aceptando la invitación a cada grupo. Cristina Sí, Carlos. nos pedía con Titus, se ofrecía para estar, ¿te llegó mi mensaje? No lo vi. A ver. Se ofrecía para estar, ya te digo, Ujú. que hablaba francés, que él mismo se ofreció. ¿Qué? Cristina, yo no sé si me has asignado a algún grupo, yo creería que no, porque es mejor que estén, no veía a los que estaban sin asignar, no me veía ahí, pero Sí, no, Lena, no te asigné. bien, Te perfecto. asigné. Ujú. Permíteme un segundo que tengo acá. Ahora lo busco. Carlos sin asignar, Luciano. Sí. A ver, por favor, las personas que no han aceptado la invitación, acéptenla para ir a sus grupos. Luis Villanueva. Luis Villanueva pidió estar en el grupo con Titus porque hablaba francés. ¿Se podrá? Sí, Carlos, permíteme, yo veo dónde quedó Luis. Titus. Luis, no lo veo. Ahí María Rosa Martínez dice en el chat que cómo hace para aceptar, entrar al grupo. Bueno, ya moví a Luis para el grupo de Titus. Cristina, ¿podrías explicarles a María Rosa cómo entrar? Sí, permíteme un segundo. María Rosa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, te debió llegar una invitación o se abrió así en tu pantalla o si miras abajo en la parte debe haber una sección de grupos, abajo en tus herramientas donde está desactivar audio, video, en fin, pero más hacia la derecha, donde está activar y desactivar las herramientas. Y te debió llegar allí una invitación. Espérame, yo miro. Acá. María Rosa. ¿Sí la ves? No la veo yo en los grupos.
Perdón, en el grupo 12, En el 12 está María Rosa. con Mirta Rojas, también que no ha entrado. Sí, tienen su invitación ya enviada. Entonces, falta es que ubiquen, por favor, y acepten la invitación. Recuerden que si no la vieron abrirse en la pantalla, abajo en la sección de grupos ven la invitación. Ahí. Los micrófonos están abiertos, así que si alguien desea preguntar, puede preguntar. Voy a tener a pausar la grabación. Lena, ¿estás ahí? Bien, sí, sí, sí. Mi propuesta tiene que ver con que podamos iniciar con un grupo de portugués, luego uno de español y luego uno de portugués y uno de español. Así vamos compartiendo. De los que han levantado la mano son todos, Wallace es el de portugués. ¿Podrías iniciar tú? La idea es de que tengamos entre 2 y 3 minutos para exponer lo del grupo y pasar a otro grupo. Si hay algunas consultas, yo las voy a anotar, pero no voy a ir respondiendo grupo por grupo, así tenemos mayor posibilidad de escucharnos, porque como decían recién, siempre el tiempo en los grupos es poco, porque nos gusta hablar y compartir las experiencias. Así que Wallace, puedes compartir con nosotros. Sim, posso sim. Eu vou, eu vou então colocar brevemente e os companheiros do grupo me complementam, por favor. Então, da primeira questão, o que a gente traçou um paralelo? Porque da exposição de ontem, né, de Lena, a gente trouxe muito para a nossa realidade também. Nós podemos comparar várias situações que acontecem no campesinato da Argentina, também para o Brasil, né? E uma das questões que a gente mais debateu foi exatamente a questão não conceitual, mas ideológica e estratégia do capitalismo em relação ao campesinato, de trazer, de descaracterizar o campesinato e trazer para a lógica do pequeno produtor no Brasil, né? Como uma estratégia de trazer para a subalternidade e também considerar que é pequeno, que não dá conta do processo de produção, de alimentar o país, enfim, da estratégia de ofensiva do agronegócio que a gente percebeu que é comum aos dois países, né? E aí a gente meio que focou um pouco nesse debate, né? Que aqui a nível de Brasil nós conseguimos avançar nos governos do PT, né? Nos 15 anos de governo do PT esse conceito foi evoluindo e as políticas públicas começaram a voltaram para a agricultura familiar e deram uma condição melhor, inclusive, para a sociedade compreender a importância da agricultura familiar, né? Sobre a segunda questão, dos elementos que se deve ter em conta o acesso à terra, o que a gente conseguiu avaliar, um dos pontos centrais foi que chamou a atenção, né? Eu inclusive fiz essa provocação no grupo, sobre a situação das mulheres, da relação de gênero que é extremamente desproporcional na situação que a gente viu da apresentação ontem, né, de Lena, quando ela falou que apenas 8% das mulheres são produtoras e, no máximo, 1% da territorialização. A gente, seria interessante aprofundar um pouco mais isso, assim, que chamou a atenção para nós, né, disso aí. E o terceiro elemento, aí eu queria que o grupo me ajudasse, se eu compreendi bem, se é isso mesmo, né? Sobre quais atores e saberes devem fazer parte do processo de acesso à terra e com que conhecimentos e experiência de cada um pode contribuir. A gente não chegou a aprofundar tão bem essa temática, né? Mas eu gostaria até, Helena, que você fizesse um pouco, aprofundasse essa
essa questão sobre o papel do Estado na questão agrária hoje, atual, porque a gente sabe que houve um desmonte muito grande, né, nos governos neoliberais, argentino, da América Latina como um todo, mais especificamente da Argentina, que é a apresentação sua ontem, e o que dá a entender é que não existe um processo de reforma agrária, pelo menos até no governo Macri, parece que isso foi profundamente afetado, né? E aí seria interessante que você pudesse esclarecer melhor para nós, né? Bom, e objetivamente era isso. Se algum companheiro do grupo quiser me complementar, que eu acho que tem mais elementos do grupo. Não sei se fiz entender, Helena. Sí, sí, perfecto. Sí, entendí todo. Bien. Entonces, vamos con Alex. Ah, terminó pensé que había terminado Wallace. Lena, para los de habla española, cuando habla algún portugués, pueden poner en interpretación abajo español y escuchamos la traducción. Por ejemplo, recién escuchamos la de Wallace. Bien. Alexandra, ¿puedes iniciar con el grupo de español la exposición? Sí, 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 está bien. ¿Me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Sí, escuchamos. Ok, ya. La exposición para el grupo sería, para la primera pregunta, lo que se llegó en un consenso es que lo más relevante es la adjudicación de tierras por el tema de la gobernanza de largo aliento y de las acciones de la sociedad civil, ¿no? Y se dieron ejemplos claros de cada uno de sus países. Desde Paraguay nos indicaba que era muy parecido el tema, lo que sucede en su país, Argentina, pero la diferencia radicaba en el tema de que la tierra tenía demasiada tierra en potencial y eso dificulta lograr un consenso en buscar resultados, ¿no? Sobre todo para la parte del territorio, para el campesinado. Otro ejemplo que se dio para llegar a ello es que Colombia viene de una reforma de paz y tiene una reforma rural, en donde se da acceso a la tierra a los que sufrieron por el conflicto como parte de la sociedad civil, y que cada uno tenga sus tierras y tenga una recuperación del territorio a través de los fenómenos y entorno político. En conclusión, llegamos que la tierra pues es un espacio donde desarrollamos la vida, producimos y reproducimos en comunidad con un fuerte vínculo con la naturaleza. Para la pregunta 2, indicábamos que los elementos a tener en cuenta es la sostenibilidad, incluyendo la parte social, económica, ambiental y sobre todo la parte cultural que tenía de vital importancia. ¿Por qué? Porque debemos considerar lo que son las comunidades ancestrales, indígenas, amazónicas, o como tenga el nombre en cada uno de sus países. Y para la pregunta 3 sobre los actores importantes era el Estado, ¿no? Como ente parcial, luego los actores, los mismos seres, los residentes o los que se llaman comunidades de base, y sobre todo la parte de iglesias, ¿no? Considerando toda la parte de inclusividad que ahora se está dando con mayor auge. Eso sería todo. Muchas gracias, Alexandra. Fernando, del grupo de habla de portugués, ¿puedes seguir en la exposición? Boa noite a todas as pessoas, me escutam bem? Eu falo, então, do Rio Grande do Sul, da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, bem na divisa do Brasil com o Uruguai e com a Argentina. E o nosso grupo, então, estava composto por 7 pessoas de 6 estados brasileiros. E aí, vou fazer uma síntese aqui do que a gente colheu e as colegas, por favor, me complementem, né?
Então, sobre a exposição que Lena nos trouxe ontem, o que cabe destaque é esse processo, né, de colonização, né, da América Latina e como se reflete na Argentina, né? Aqui no Brasil não foi diferente. Então, um sistema baseado no patriarcado, onde as terras, então, sobre o domínio, né, em especial dos homens e das grandes empresas. Então, as grandes propriedades de terra feita por um sistema, né, de expropriação das comunidades originárias, em especial dos povos indígenas que aqui viviam, né, e até hoje vivem, e não têm a garantia das suas terras até hoje. E as disputas nos dias de hoje, então, se dão em torno, né, dos territórios onde estão as comunidades tradicionais, em especial, e nesses territórios, então, mantém os bens naturais, digamos assim, né, as riquezas que o capital tanto deseja, tanto quer. Então, continuam expropriando esses territórios e também pela a disputa pelas águas, né? Então, Lena trouxe na sua exposição muito forte as disputas pela água que tem acontecido na Argentina, e aqui no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, as disputas estão muito sérias, né? Um contexto, né, do Estado brasileiro apoiando grandes empresas para a exploração de minerais que estão no subsolo, então expropriando as comunidades inteiras, né, comunidades tradicionais em especial. E para, então, a defesa desses territórios, Helena colocou que precisa haver, né, um fortalecimento, né, das comunidades para a defesa desse território, né? Então, fortalecimento da identidade sociocultural daquele território e alinhar, então, a luta social, política, com conhecimento jurídico, né? Para, então, alcançar uma justiça socioambiental. Hoje, então, a Helena nos trouxe quatro elementos que eles devem estar, né, associados para que se faça, então, uma disputa por terra e território. Então, que é a organização comunitária, a formação política, né, das pessoas que compõem essa comunidade, conhecer os nossos direitos, fortalecer as nossas identidades para, então, defender o nosso território. Ter uma comunicação estratégica, né, ainda mais hoje nos tempos de comunicação digital, a gente acertar nossa comunicação e alinhar, então, a luta social com o campo amparo jurídico, né? E na última questão, a gente faltou tempo para abordá-la, né, e trazer reflexões, mas eu trago aqui uma fala indígena, né, de um indígena brasileiro, Ailton Krenak, né, que um projeto de desenvolvimento com justiça socioambiental deve ser pensado como um concerto entre os povos, né? Então, obrigado pela oportunidade aí de estar trazendo essa fala representativa. Muchas gracias, Fernando, y a todo tu grupo. Muy rico el aporte. Vamos a ir ahora con un grupo, con el de Valeria Albram. Si puede exponer su grupo. Hola, espera. Voy aquí a poner la cámara un segundito. Hola, entonces voy a contar así rápidamente lo que hablamos en el grupo. Pues en la primera pregunta, que era de aprendizajes, pues resaltamos el conocer la realidad de Argentina, porque tal vez algunos no teníamos ese conocimiento sobre luchas campesinas en Argentina, y pues como Lena lo destacó, digamos que esa palabra es más usada productores que campesinos, entonces resaltamos eso. También resaltamos la importancia de los investigadores en todo el proceso de acceso de las tierras. También la importancia del concepto de territorio, que no es solo un lugar, ¿no? Un terreno, sino que es toda una convivencia con la comunidad. Y
como la cuestión del extranjerismo y la apropiación del uso de las aguas y del terreno también fue una cuestión importante. Un compañero también como indagó un poco sobre cómo es el campesinado afrodescendiente en Argentina, cómo es el proceso de acceso a la tierra, si el afrodescendiente solo está en la parte urbana o también, digamos que ocupa un espacio en la zona rural. En la segunda pregunta, que era sobre los elementos, destacamos la importancia de la distribución de los recursos naturales para tener un buen acceso a la tierra y también la importancia de cómo manejar esos recursos naturales, ya que se piensa que no hay tierra mala, sino que existen tecnologías, existen formas en las que se puede generar una producción sustentable. La importancia de tener un grupo multidisciplinario y de responder para qué el acceso a la tierra, porque a veces como que no hay o sea, se quiere la tierra, pero como que no se entiende para qué, y ahí hubo una intervención interesante que decía que la tierra no es solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Entonces, que es una lucha más allá de un proyecto y que va en eso. También de la importancia del cuidado, ¿no? Del manejo de los recursos naturales, de la conservación y entre otras cosas. Y como último punto, cada uno habló más o menos cuál sería su papel en el acceso de las tierras. Y destacamos que en el grupo había como diversidad, entonces, por ejemplo, el papel técnico-científico, tal vez para entender cómo es la distribución de los recursos naturales, la importancia, o sea, la importancia de entender la complejidad de ese sistema, como de un asunto de acceso a la tierra, no es fácil, y que en Latinoamérica, pues la corrupción y el papel político juegan un papel muy importante que puede validar o no validar un proceso. La importancia de las mujeres en el acceso a la tierra, porque son ellas las, o sea, se identificó en el caso de un compañero que ellas son las que se encargan de la producción. Y la importancia de trabajar, o sea, que los actores sean locales, como trabajar el problema desde adentro y o sea, enfocarse en los actores locales y no tanto tal vez desde afuera el Estado o el conocimiento científico. Yo creo que eso fue más o menos. Hubo un caso también que mencionó la importancia de Naciones Unidas, de los fondos nacionales de tierra, de las organizaciones sociales para ayudar en este proceso. Es como un resumen de lo que hablamos. Muchas gracias, Valeria. Muy rico el aporte. Vamos a ver si teníamos, creo que no hay otro grupo de portugués, así que seguimos con Alma Libre. Bien, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, muchísimas gracias. Bien, voy a tratar de ser muy fiel al compartir de mis compañeros. Bien, en cuanto a la primera pregunta, en relación con los aprendizajes más relevantes que rescatan de la exposición, pues bueno, se comparte esto de cómo la experiencia de vía campesina, ¿no? Cómo las culturas, las etnias hacen la diferenciación en la dinámica en el sitio de incidencia y cómo la institucionalización se va perdiendo el concepto de campesino, ¿no? Esto, ya sea el sistema, tiende a que el concepto campesino no se ha tomado en cuenta y se comienzan a tener otros elementos, otros nombres, y estas distancias, bueno, hace de la lógica, va disminuyendo el concepto del campesinado. En esa medida, bueno, pues los intereses más fuertes tienden a ser de la tierra en clave de productividad, de negocio, que de alguna manera va invisibiliza o bloquea
cualquier dinámica organizativa que procura de los derechos de acceso a la tierra o de soberanía alimentaria. Otro aspecto que se destaca pues es el de resignificar el sistema, ya que pierde el concepto del campesinado con otros nombres, ¿sí? Y esta parte de resignificar la gobernabilidad o la administración del territorio en las organizaciones de base. También por eso es otro de los factores que ha provocado que se haya ido perdiendo el concepto del campesinado. Y esta cuestión del tema de la tierra, ¿no? La cultura, la tierra colectiva con intereses individuales, concentrada en pocas manos a través de una producción de tecnología donde pocos pueden tener acceso a ella y pues el enriquecimiento de algunos que no permite que otros también participen de ello, ¿sí? Y bueno, estos aprendizajes, dice, se pierde lo colectivo, la identidad, la lucha, el monopolio, el sistema capitalista. Cómo es que todo esto pues es una cuestión de injusticia en cuanto a los campesinos. Entre otros elementos también comparten la cuestión de la realidad de los movimientos campesinos, la dificultad de cómo están pensadas las constituciones de los países en torno a la propiedad privada y no con sentido de propiedad comunitaria o social, como a lo que nos exhorta el Papa Francisco. Esto es un problema grave, es un punto de vista desde los mini productores agroecológicos, ¿sí? En cuanto a, bien, en cuanto a la segunda, a la idea del respeto de la tierra y todo el sistema, pues esto no va a cambiar mientras no cambiemos la base del sistema y no se pongan límites. En la siguiente pregunta, ¿cuáles son los elementos a tener en cuenta para propuestas de acceso a la tierra? Pues trabajar la reforma del sentido de la propiedad privada y tener en cuenta lo ya mencionado anteriormente en relación a la propiedad social y comunitaria. Si no se parte de ahí, bueno, pues habrá una ejecución de toma de la tierra. Dice aquí, disculpen, permítanme un momento. En la medida en que las reformas jurídicas hagan la propuesta de la propiedad de la tierra y la reglamentación, la mal llamada de toma de tierra, pues puedes generar, pues se termina todo el trabajo. La reforma de fondo del concepto de lo que nos propone el Papa por encima de la propiedad privada y que haya políticas de apoyo. Es importante revisar las reformas más allá de la Carta Magna de cada país en cuanto a la reforma agraria integral. Dice, debe reglamentarse en clave de propiedad, incluir el tema a la propiedad de la función social y ambiental de la tierra frente a esa normatividad en clave de posibilitar un acceso a la tierra y pues también en clave de vida en la parte social, ¿no? Pues hay otras aportaciones de cómo a veces los acuerdos de paz, pues si bien sí se dan, pues la reforma agraria es bastante compleja en cuanto pues a los territorios, pues hay varias brechas en cuanto a la soberanía de los mismos territorios y eso a veces dificulta la forma de organizarse en cuanto a las comunidades. Entre otros aspectos, bueno, ya dice aquí qué actores deben ser parte en los procesos de acceso a la tierra y qué saberes o experiencias. Bien, dice pues que se considera como protagonistas en los procesos de acceso a la tierra a las comunidades indígenas en la práctica, la igualdad de las mujeres en el ejercicio de los sistemas de producción y los pequeños productores como ámbito educativo. La idea de las políticas públicas tan solo haría más hincapié en la modificación de las currículas de las instituciones de las comunidades, por ejemplo, en las zonas serranas como mejora de la productividad para evitar el desarraigo de los mismos, fomentando así la soberanía alimentaria, ya que la práctica de la ciencia agraria en muchos lugares está subestimada más en la teoría que en la práctica o por nuevas ciencias como el arte en otros espacios. Un aspecto muy importante y relevante que nos comparten es, en especial, bueno, dice detrás del departamento de Cauca, en Colombia, dice que bueno, pues aquí hay los actores, comunidades y formas organizativas, las mismas pueden estar en esos espacios de decisión, de construcción para el desarrollo propio, pues es importante articularse desde diferentes escenarios y grupos
como lo son los jóvenes, las mujeres, las campesinas, los campesinos. Otra parte es la importancia de la organización que hemos aprendido y cómo lo hemos logrado, la formación integral en cuanto al intercambio de saberes, incluyendo también esa articulación con lo que es pues la academia, ¿no? Todo esto desde la parte, tomando en cuenta la parte tecnológica, la parte jurídica, y que pues eso ha dado muy buenos resultados en la política pública, ¿sí? Y pues lo que son, y pues esto pues lleva a la inversión. Y pues bueno, hay muchísimas otras aportaciones muy importantes y relevantes que si me permiten pues les haré llegar ya vía correo electrónico a quien corresponda. Gracias. Muchas gracias, Alma. Por una cuestión de tiempo, les vamos a pedir que podamos sistematizar y sintetizar todas las ideas y las compartamos luego en el foro, todas digo, las que se expusieron aquí y las que van a quedar sin exponer, porque por una cuestión de tiempo ya nos quedan 7 minutos y tendríamos que ir cerrando. Entonces les pido por favor a los compañeros que coordinaron y que no pudieron hablar, que si pueden exponerlo por escrito en el foro. A ver, para ir pudiendo cerrar la idea del trabajo de estos días, es que después vamos a tener el foro y que quizás hay preguntas que son más puntuales que las podemos ir resolviendo y compartiendo ahí. Quería decirte que la verdad que ha sido muy rico el trabajo y lo que han estado exponiendo. Siempre justamente se aporta muchísimo más y se enriquece el trabajo. Creo que había una cuestión que estaba vinculado al papel del Estado en la cuestión de la reforma agraria en la Argentina. Como les decía, en la Argentina no ha existido en la historia reforma agraria. Es una cuestión pendiente, un elemento pendiente, pero que también hay, digo, me iba a parar en una cuestión que tiene que ver con justamente lo que nos está pasando ahora en la pandemia como sociedad, como planeta, ¿no? Que tiene que ver con la discusión, creo que debe suceder en el resto de los países como pasa en la Argentina, la discusión entre el derecho individual de no vacunarme, de salir sin el tapaboca, de poder juntarme y festejar con mis amigos a costa de contagiar a un montón de gente y seguir multiplicando esta enfermedad. Que se pone como énfasis en que son esos derechos y son mis libertades individuales versus al derecho colectivo de la salud colectiva, la salud de la población. Bueno, con respecto, digo, esto nos trae un elemento que es justamente ponernos a discutir si lo más importante son los derechos individuales o los derechos colectivos, los derechos como sociedades. Entonces, en esto poder también introducir la cuestión del derecho a la tierra como una cuestión colectiva, de hacia dónde vamos. Digo, y justamente la tierra y al sujeto campesino y las campesinas como productoras de alimento para nuestras comunidades, para combatir justamente el hambre en el mundo. Y quería, para ir cerrando, no sé, Carlos, cómo estamos con los tiempos, pero quería poder leerles, es una canción, no les voy a cantar porque hay una fuga masiva del foro si llego a cantar. Ahí está. Quería recitarles unas estrofas de una canción de Mercedes Sosa,
una cantante muy importante argentina que nos dejó, pero que bueno, es muy conocida, que se llama Cuando tenga la tierra. Dice: cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré, cantaré. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por el fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar las noches en que nos acostamos para ser los hijos. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Bueno, digo, para mí es muy importante esta cuestión de justamente la aspiración o el deseo de miles y miles de trabajadores rurales, campesinos, campesinas sin tierra, de poder tener la tierra. Realmente se siente así, es cuando tenga la tierra todo lo que voy a poder hacer, es el sueño. Entonces transmitirles esa idea, la canción es bellísima, la pueden buscar y googlear, es muy hermosa, y ha sido muy lindo el compartir este espacio con ustedes. Les contaba recién a los organizadores y las organizadoras que me voy a sumar, no solo desde poder aportar como docente en este módulo, sino para seguirlo, porque considero que el grupo tiene muchísimo para aportarme también y aprender. Así que, bueno, les dejo a Carlos y a Modesta y a la palabra y al resto. Simplemente, Lena, y agradecerte enormemente por todo lo la fuerza que le pusiste, toda la transparencia en todas las experiencias que han tenido de la vía campesina en Argentina y del grupo de ustedes. Y bueno, lógicamente te esperamos a vos y a tus compañeros en el curso, que esto recién arranca porque estamos en la primera fecha. Así que no se preocupen quienes hoy no llegaron a hablar, que trataremos de lograr que a lo largo de estos 8 encuentros, o 7 que nos quedan, estos puedan ir todos teniendo su espacio y que haya espacio en grupo también para dialogar. Así que bueno, nos vemos en la próxima fecha de finales de agosto. Muchas gracias a todos, y Cristina, no sé si querés abrirnos los micrófonos porque nos despedimos. Claro, con mucho gusto. Disculpen un momentito.